¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí regresamos otra vez con nuestro super invitado especial, gran invitado, mejor amigo. ¿Cómo estás, David Avilés Villada, biólogo, farmacodependiente de varias cosas, pero sobre todo un experto en esta materia? ¡Hola! No soy experto, solo sé poquitas cosas. No, pero pues estás Poquitas ahí, cosas. estás diario viéndolo, escuchándolo, atendiéndolo. Pues sí, más o menos. Algo así. Estamos también con Mike. ¿Cómo estás, Mike? Ya regresamos por fin a la parte 3. A la parte 3, que ya debería ser como la parte 7, pero... Sí, ya debe ser la parte 7. Pero estamos aquí en línea de guerra, ¿verdad? Y ya todo darle, para que se darle. informen, güey. Esta tercera parte, ¿de qué trata, Mike? Dinos un poquito. Pues miren, esta tercera parte vamos a hablar de la vacuna. Que David nos platique un poquito de su experiencia al vacunarse. Bueno, que nos cuente cómo le notifican, qué sucede para que él llegara a esa vacuna. Al final también David tiene la segunda dosis, también que nos platiques un poquito de esta segunda dosis, qué sentiste, si tuviste algún efecto secundario, todo este tipo de cosas. Vamos a platicar un poquito también de las vacunas en general con la experiencia de David, que nos puede decir muy bien qué es lo que él ha visto, qué es lo que ha notado en esta parte. Y pues cerrar un poquito con este tema de los antivacunas, ¿no? Claro. Que también es un tema recurrente en este momento. Entonces, amigo, partiendo de eso, o sea, sabemos que empiezas a trabajar en esta parte de las pruebas, empiezas a hacer todo este tipo de situaciones. Que en diciembre se notifica que ya Pfizer saca una vacuna, saca, pues yo creo que es bueno, no, porque creo que primero fue la Sputnik y luego fue la de Pfizer, pero por proceso llegó primero a México la de Pfizer. La de Pfizer, ¿no? Ajá. ¿Cómo te notifican, te avisan? ¿Cómo fue todo este proceso que viviste, amigo? Bueno, pues a mí me toca la vacuna porque pues yo soy personal que entra precisamente a ver a los hospitalizados, ¿no? A tomar las muestras y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me toca la vacuna, me lo notifican porque salgo en una lista, ¿no? O sea, cada hospital se supone que tendría que haber mandado una lista y digamos que dentro de esa lista pues salen todos los médicos, enfermeras, todo el personal de salud, ¿no? Entonces van como de grupos en grupos, ¿no? Entonces a mí me toca el 6 de enero. Entonces el 6 de enero a mí me ponen la primer dosis de la vacuna de Pfizer, Día de Reyes. ¿no? No, sí. Tu regalo de Estuvo chido Reyes, el regalo. amigo. Qué buen regalo, yo también quisiera ese. ¿Te Sí, sentiste está chido. chido o dijiste, Pues, o sea, cuando me la pusieron, porque a mí me lo pusieron ahí en la escuela naval, ¿no? Entonces, cuando me lo pusieron, yo no sentí nada. Así, nada. Pero ni ya... emoción? Sí, eso sí, ¿no? O sea, lo que hicimos fue llegar y lo que hicimos fue registrarnos con nuestro CURP y todo. Y ya después ya pasan a la sala como de vacunación, ¿no? Entonces, ya entrando ahí a la sala, pues ya te vacunan y todo el rollo. Y ya sales con tu comprobante. Después de que te vacunan, pasas a una sala para que estés ahí como unos 15, 20 minutos como en observación, ¿no? Porque digamos como que de las primeras reacciones es que te pueda bajar la presión. Entonces tienen que estar todos así como en observación para que vean que no tienes ninguna reacción, ¿no? Entonces, mientras estás ahí, pues te están explicando un poquito de la vacuna, ¿no? Que esta es la vacuna de Pfizer, que esta es la primera dosis, que la segunda dosis es hasta el día 21 y que no puedes tomar alcohol durante los 2 primeros días o 3 primeros días después de la primera dosis, ¿no? Y también te dicen que no es muy recomendable tomar ningún medicamento más que paracetamol, ¿no? Si es que tienes fiebre, si es que tienes escalofríos, si es que tienes dolor de cabeza y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que te recomiendan ese tipo de cosas y ya después te dicen que puedes seguir haciendo tu vida normal, ¿no? Obviamente teniendo los cuidados de siempre, ¿no? Lavado de manos, sana distancia y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la primera dosis, una persona puede seguir saliendo positiva. Incluso hay personas que ya se vacunaron siendo positivos
y eso no lo sabían. Incluso después de que son vacunadas ya generan síntomas propias de la enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, por eso siempre te recomiendan a ti, o sea, aunque estés vacunado, igual tienes que mantener la sana distancia, lavado de manos y ese tipo de cosas. Nada de beso de 6, güey. Beso de 3. Ajá, eso se acabó, güey. Se acabó, a la verga, se acabó. Oye, pero, o sea, tú llegas, te vacunas la primera dosis y supongo que esta primera dosis no te da esa eficacia del 90 y tantos % que tiene la de Pfizer. Sí, no. En la primera dosis te da aproximadamente como 52% de eficacia. Ya. Y en la segunda ya te da el 95% que nos promete la marca, ¿no? Entonces, cada marca de vacuna, o bueno, más bien cada vacuna va a tener una efectividad diferente, ¿no? Claro. Y eso resulta porque se hace una comparación entre los que salieron enfermos después de aplicar la segunda dosis, ¿no? Entonces se hace como hay una fórmula para poder calcular esta efectividad, ¿no? Pero digamos que así como a grandes rasgos es una proporción entre los que se enfermaron del grupo de los de la vacuna versus el grupo placebo, ¿no? Y llega este momento que te avisan que ya viene la segunda dosis, ¿no? O sea, te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a vacunar. Ese mismo proceso lo hicieron de la misma manera. Igual te dejaron 15, 20 minutos para ver las reacciones. ¿Cómo te lo notifican? ¿Cómo fue esta parte, amigo? Sí, ya después de que ya me vacunaron en el primero, y son 21 días, ¿no? Entre la diferencia entre las dos vacunas, ¿no? Y entonces, a mí me vacunan hasta el día 30 y tantos, ¿no? Creo que me vacunaron, en febrero, principios de febrero, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es el mismo procedimiento. Llegas, te registras, das tu CURP y bla, bla, ¿no? Pasas, te vacunan. Y después, igual, tienes que pasar unos 15 a 20 minutos en observación. A ver si no generas alguna reacción alérgica o si generas algún malestar o algo así. Pero a mí ya no me tocó en el Naval, ya me tocó directamente en el hospital. Para las segundas dosis ya los estaban mandando a sus hospitales correspondientes. Supongo por el tema de enfriamiento al principio pues no había como la logística como para llevar a hospitales y porque no sé cuántos grados bajo cero tiene que estar la de Pfizer. Se supone que esa tendría que estar a menos 70 grados. Uf. Pero ya una vez que es dispensada, supuestamente puede quedar hasta 5 a 15 días, no, como 5 días después puede quedar como a 4 grados más o menos. Okay, entre 2 a 4 grados. ¿Y del tema de los efectos secundarios, a ti te dieron? Pues durante la primer vacuna, a mí sí me dio fiebre, ¿no? Me dio fiebre, me dio escalofríos, tuve malestar general, pero nada más me duró un día, ¿no? Pero eso va a depender muchísimo de las personas, ¿no? O sea, pero comparado, por ejemplo, cuando estuviste contagiado, ¿mucho menos? Sí, muchísimo menos. Porque acá, o sea, por ejemplo, cuando yo estuve contagiado, a mí me dieron 4 días fiebre, ¿no? Uh-huh. Y acá, pues, nada más tuve un día, ¿no? O sea, ¿y mucho menor o a la misma No, muchísimo menor. Sí. De hecho, casi fue como febrícula. Creo que lo más que llegué fue como... Pues sí, fue fiebre de 38. Lo más, ¿no? Pero sí te sientes bien cansado, güey. O sea, ese día yo ya no quería ir a trabajar. Porque neta, no mames, sí se siente así el cansancio, ¿no? Pero muy poco comparado a... Sí, no, o sea, no se compara con tener la enfermedad, güey, o sea, no para nada. Entonces, los efectos secundarios no deberían de ser una preocupación para alguien que va a vacunarse. Sí, no, o sea, los efectos secundarios pueden ser los mismos síntomas que genera la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, escurrimiento nasal, dolor en la garganta, dolor en cabeza, escalofríos, fiebre, todo ese tipo de cosas, ¿no? Incluso la fiebre es uno de los menores síntomas que le da a la gente, ¿no? Y de los más comunes es que te da como dolor en el brazo, ¿no? O sea, es así súper común ese, ¿no? O igual puede haber como una inflamación en el sitio de la inyección, ¿no? Que es como de lo más común, ¿no? Pero pues es totalmente soportable, ¿no? A tener la enfermedad, pues la verdad es que tiene un beneficio muchísimo más grande. Y hablando como obviamente desde mi ignorancia y de mi desconocimiento, a final de cuentas es lo que te está generando de alguna forma el vacunarte, ¿no? O sea, te agrega propiedades de la misma enfermedad para que tu cuerpo genere esos anticuerpos, ¿no?
de alguna manera, digo, no la parte técnica, pero, o sea, es normal tener efectos secundarios. Sí, o sea, es súper normal, ¿no? O sea, lo que hace esta vacuna, por ejemplo, la de Pfizer, es que tiene un fragmento que se llama RNA, ¿no? Entonces, digamos que este RNA es como un código para que se pueda generar una proteína, ¿no? Que en este caso es la proteína S, que es el spike, ¿no? Entonces, esa proteína es reconocida por el sistema inmune y de esa manera es como se forman anticuerpos, ¿no? Entonces, ya con eso, digamos que es como nosotros como que nos inmunizamos, ¿no? Pero igual puede generar estos efectos adversos, ¿no? Y, por ejemplo, la fiebre es generada precisamente como para poder aumentar la temperatura y pues de alguna manera matar, ¿no? Lo que nos está creando esta reacción, ¿no? Porque el cuerpo no sabe, ¿no? O sea, no sabe si es un virus, no sabe si es una bacteria, no sabe si es porque te metiste algo, ¿no? Entonces lo que hace el cuerpo es como aumentar esa temperatura para poder destruir lo que te está causando eso, Es ¿no? tu mismo cuerpo que reacciona a cubrirse, a tener ahí sus... Exactamente, pero digo, no, o sea, no todos van a generar ese tipo como de reacciones, ¿no? O sea, ese tema es interesante, el describir qué es una vacuna, ¿no? Cómo funcionan en específico estas que vamos a llegar a tener aquí en México. O sea, aclarar que la vacuna no te da los anticuerpos tal cual, sino hace que tu cuerpo los genere, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, no es que la vacuna tenga anticuerpos en sí para el virus, sino que la vacuna tiene fragmentos. O sea, hay veces que estas vacunas van a tener fragmentos de virus, tienen material genético del virus. Entonces, con eso se van a generar, digamos, proteínas. En el caso de, por ejemplo, de la de RNA, ¿no? Que se va a generar proteínas, que en este caso es la proteína S, ¿no? Que va a ser reconocida por el sistema inmune y es como se van a generar anticuerpos específicos precisamente para esa proteína, ¿no? Pero igual es interesante porque, como ya les había dicho en el anterior episodio, hay como 10 variantes diferentes en el mundo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Aprox. Entonces, todavía no se sabe si las vacunas son efectivas contra todas las cepas, ¿no? Okay. Contra estas 10 cepas, ¿no? Que hasta ahora es como que existen, ¿no? Entonces, por eso, aunque nosotros estemos vacunados, no sabemos si podemos contraer la enfermedad a través de otra cepa. De otra cepa. Hablabas ahorita de la de Pfizer, que es RNA y este proceso que hace. Para no sé cuál otra tengas mentalizado. Sé que la de Pfizer hablas porque con esa te vacunaron, pero la de Sputnik, por ejemplo, ¿cómo trabaja en tu cuerpo, no? ¿Qué es lo que hace la de Sputnik? Pues es algo muy similar, ¿no? La de Sputnik son vectores, ¿no? O sea, son otros virus que dentro de su material genético tienen un fragmento que va a codificar precisamente para esa proteína, que es la S, ¿vale? Entonces, con ese fragmentito lo va a reconocer la célula, va a producir esa proteína es reconocida por las células y ya se van a generar anticuerpos específicos para esa proteína en específico, que la mayoría es la S, es la de Spike. Y esa proteína, pues es como la más, digamos que ahorita es como la más importante porque es como la que cubre al virus, ¿no? Que es la proteína Spike. De hecho, por eso se llama coronavirus, porque esa proteína hace que tenga como una forma de corona, ¿no? Ay, ya dije la palabra. No, es corona. Ajá, o sea, una corona, una coronita, ¿no? Entonces, la mayoría de las vacunas tienen esa como, ¿cómo se puede decir? Como esa capacidad de generar anticuerpos precisamente para esa proteína en específico. Muy buenísimo. La de Pfizer trae un porcentaje alto, ¿no? 95%. No, 92.1% de eficacia, ¿no? La eficacia, o sea, ¿con base en qué se da? O sea, 92% de eficacia ¿en qué? Lo que se hace para calcular como la eficacia de una vacuna, hay una fórmula, ¿no? Para poder calcularla, ¿no? Pero lo que se hace es comparar
el número de personas que se infectaron de esta enfermedad al final del estudio. Y se hace una comparativa entre el grupo placebo y entre el grupo de la vacuna. Se hace es una vil división, ¿no? Es como una proporción, ¿no? Comparándolo a los dos grupos, ¿no? Y ya de esa manera nosotros podemos saber que sí tiene, por ejemplo, el de Pfizer tiene 95, ¿no? La de AstraZeneca, ahorita la checamos y tiene 62%, ¿no? Y la de Sputnik tiene 92, ¿no? 92, que son porcentajes bastante altos. Uh-huh. Sí, sí. Y mencionabas en el capítulo pasado que nuestro buen Jay Sintec nos hizo perder. Exacto. Que hablabas que cuando son casos graves, muy graves, se dicen, digo, no sé si está confirmado, se dice que tienen una eficacia del 100%. Ajá, hay varias vacunas que sí tienen eficacia del 100% para COVID grave, ¿no? O sea, quiere decir que aquí el chiste de una vacuna es que no solamente genere inmunidad, sino que también si es que te vas a contagiar, el chiste es que no te dé una enfermedad grave, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es una enfermedad grave? Que generes dificultad respiratoria y que llegues al hospital, precisamente con eso. Entonces, gracias a esta vacuna hay un 100% de efectividad. En el caso de la de Sputnik, hay un 100% de efectividad en cuanto a que no vas a generar efectos graves, ¿no? Graves, ajá. O sea, no terminas en el hospital. Exactamente, ajá. Para casos severos de esta enfermedad. O sea, puedes seguir teniendo la enfermedad, pero pues se puede tratar en tu casa, ajá, exactamente, ajá. Estando aislado y ya, ¿no? O exactamente. sea, eso es lo bueno de vacunarse. Ajá, o sea, eso es lo chido, ¿no? Y si te va a dar, ya estando vacunado, pues el chiste es que te dé muy light. Claro. O sea, que solamente generes como una gripita, ¿no? Antes de que salgan las noticias de vacunado y salió positivo en COVID. Sí, ¿no? O sea, es muy probable que sí, pero no, hasta ahí. Exacto. Igual dice el mito, ¿no? Que por ejemplo que con estas vacunas vas a dar positivo, ¿no? Que gracias a la vacuna das positivo, ¿no? Y eso es totalmente falso, ¿no? Y eso es buen punto, ¿no? Porque hay muchos mitos y mucha gente que está en una situación de antivacuna por alguna razón absurda. Y la realidad es que el mensaje que se está dando aquí es que no, o sea, no quítate ese tabú, ¿no? Quítate ese estigma y vacúnate, ¿no? No sé si tú nos puedas decir como, o sea, a tu referencia, obviamente va a haber efectos secundarios, es lo que dices, o sea, no te espantes, no porque vaya a haber efectos secundarios seas antivacunas y este tipo de cosas. Yo creo que, y nos mencionabas en el capítulo pasado, pues que hay un tema de cuidado, ¿no? Hacia la sociedad, hacia tu familia y todo el tema de vacunarte, ¿no? Y me gustaría que lo pudieras como también retomar aquí, porque creo que es un mensaje muy claro de por qué sí a la vacuna, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, bueno, así, o sea, ¿por qué vacunarse, no? O sea, esta vacuna es importante, primero, como para generar anticuerpos para nosotros, ¿no? Es decir, para cuidarnos primero nosotros, ¿no? Para no generar síntomas, para no contraer la enfermedad, ¿no? Para no morirnos, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, bueno, para que no nos dé fuerte, ¿no? Porque, bueno, a nosotros, pues, como jóvenes, pues no nos va a dar tan fuerte, ¿no? Como le puede dar a un viejito, ¿no? Alguien que ya tiene más de 70 años, 80 años, ¿no? Entonces, digamos que primero, pues hay que cuidarnos nosotros, ¿no? Y no solo eso, sino que también tenemos que pensar, pues, en nuestra familia, ¿no? Para no contagiarlos a ellos, ¿no? Y no solamente a ellos, sino que también con las personas con las que nos rodean, ¿no? Con las que trabajamos, con las que estamos en contacto en el metro, por ejemplo, ¿no? O en la combi o así, ¿no? Entonces, pues también hay que pensar en ellos, ¿no? Porque no a todos les va a ir, pues, bien, ¿no? O sea, hay muchas personas que sí van a generar dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, pues aquí el chiste es no nada más cuidarnos nosotros, sino también cuidarnos, pues, entre todos, ¿no? Entre todos. Al final de cuentas, pues el chiste es, pues, cuidarnos, ¿no? Cuidarnos entre todos, no hay más. Me parece. No hay más. Oye, y tú que estás ahí dentro de todo esto y que pues tienes muchas más referencias que nosotros los mortales, ¿este tema va para largo?
¿Se ve ya la luz al final del camino? ¿Qué está pasando? ¿Tú qué sabes más de esto? La vacuna es el milagro que va a solucionar todo. ¿Cuál es tu panorama o sea, a tu vista? O sea, esta vacuna no es la panacea, ¿no? Porque, o sea, sí hay gente que sí se puede seguir contagiando, ¿no? Aún después de la primera o de la segunda puesta, ¿no? Entonces, digamos que aunque nosotros estemos vacunados, igual tenemos que mantener la sana distancia, hacer lavado de manos, no tocarnos la cara, para no contagiarnos, ¿no? Y con respecto al tiempo, pues yo digo que no, o sea, yo no puedo decir que a los 5 años o a los 10 años, ¿no? O sea, yo leía así como un reporte de internet que supuestamente ya como a los 10 años ya va a estar un poco más controlado y que ya va a aparecer como una simple gripita, ¿no? Pero la verdad es que no se sabe cuál va a ser como el panorama mundial, ¿no? Entonces todo depende también como de la vacunación, de que pues el gobierno tome buenas medidas, que también nosotros cooperemos con esas medidas. Ahorita, por ejemplo, pues, no sé, o sea, desde que todo esto comenzó, ha salido Gatell a decirte, no salgas de tu casa, no salgas de tu casa, no visites a tu familia vulnerable, ¿no? Al gordito, al que es diabético, al que es Desde viejito, ahí nadie me ve. ¿no? Ajá, ¿no? O sea, entonces, pues sí hay que acatar esas medidas, ¿no? O sea, sí hay que mantener la sana distancia entre nuestra familia, entre los que nos rodean, con los que trabajamos, porque pues hay que cuidarnos entre todos, ¿no? O sea, eso es muy importante, ¿no? Entonces yo la verdad pienso que esto no se va a acabar. O sea, este virus se quedó ya o sea, ya, bueno, llegó para quedarse, ¿no? Hay que acostumbrarnos a la cultura del cubrebocas, Exactamente, gel ¿no? antibacterial, que te Ajá. mida la temperatura. Exactamente, ¿no? Y pues a cualquier señal de alarma, pues siempre hay que aislarse, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Aunque no podamos hacernos la prueba mañana o pasado mañana, igual hay que aislarse, ¿sale? Porque incluso antes de que nosotros empecemos con síntomas, nosotros podemos contagiar a alguien, Claro. ¿sale? Entonces también eso es muy importante, ¿no? Pues la verdad, información que cura ese Como otro Lolita programa. Ayala. Como lo olvidé. Lolita Ayala. No. Lolita Ayala estaría muy orgullosa Sí, de caray, usted. no inventes. No, amigo, yo muy agradecido. O sea, creo que todo el valor que nos acabas de dar es información fundamental. Aparte, el formato del podcast, y repetimos como en todos los capítulos, es plática de entre amigos. No vino el experto médico, o sea, vino alguien con una expertise de campo que lo está viviendo en cada momento. No eres la persona grande, podemos hablar de cuates contigo, Sí, está bromear y todo este tipo de cosas, ¿no? Que es lo... No, y aparte sabes del tema, tal cual, cómo funcionan las Exactamente. cosas y... o Sí, sea, igual, eso es igual bastante nosotros importante. recomendamos que no sean como del grupo de antivacunas, ¿no? O sea, eso también es una mamada, ¿no? O sea, Va pronto. ese rollo, ajá. Para fácil. Ese rollo comenzó como en los años 90, porque precisamente un médico sacó un artículo en donde decía que las vacunas causaban autismo, ¿no? Entonces hizo así como o sea, fue noticia así cañona, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿no? Incluso él dijo que había falseado esa Lo aceptó. Ajá, él lo aceptó, ¿no? Que había falseado todo y a él le quitaron esa licencia médica, ¿no? Ajá. Pero aún así esa idea se quedó en la gente y está increíble porque, bueno, o sea, yo por ejemplo veo a los del primer mundo, ¿no? A los europeos, ¿no? A los españoles, a los franceses. Y esos güeyes así bueno, hay personas que les vale, ¿no? Y dices así como, no manches, pero ¿cómo puede ser, no? Si estos güeyes son del primer Sí, se mundo, supone que están ¿no? informados y Ajá, o sea, que ¿qué está el pasando, nivel educativo no? es alto, se supone, Y más ¿no? accesibilidad, ¿no? A todo este tipo de sí. cosas. A este tipo de como de información, ¿no? Y dices, no manches, pues en todo el mundo hay pinches locos, ¿no? O sea, hay pinches locos que no les importa, que salen, que se van a las playas. Bueno, o sea, no está mal irse a las playas, ¿no? Mientras mantengan la distancia y ese Sí, tipo con de cuidado cosas, y ¿no? todo Ajá. eso. O sea, hay que aprender a vivir con esto y esto Sí, es la realidad claro. de ahora. Ujú. Pues sí. Pues muchas gracias por estar aquí, güey. Chido, güey. Sí, güey, cuando quieran. De nada, güey. Te dimos el espacio, deberías estar tú agradecido con nosotros. No, sí, muchas gracias, Alito, muchas gracias. No, pero pues muchas gracias. En resumidas cuentas, pues vacúnense, cuídense y vacúnense. pues sean responsables con ustedes y con los demás. Entonces, pues muchas gracias, Mike.
Muchas gracias, David. Muchas gracias, Adrián. No, muchas gracias a todos. Yo espero que esta información les haya servido. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedrito. Muchas gracias. Jason. Pues muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, amigos. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Bye.